Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque les traigo un chisme que, créanme, les va a encantar. Prepárense para un vídeo lleno de misterio, especulaciones y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Kerem Bürsin fue visto espiando a Hande Erçel. ¿En serio? Sí, en serio. Pero no se preocupen, no es nada macabro ni oscuro, al menos no completamente. La pregunta del millón es, ¿qué estaba mirando Kerem? ¿Qué pudo haber captado su atención en el escenario? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Antes de que sigamos y como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Denle al botón rojo o activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo y me da ánimos para seguir investigando y trayéndoles los mejores chismes. Así que sin más preámbulos vamos directo al grano. Todo comenzó con una simple foto, una imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En ella se ve a Kerem aparentemente en el público con una expresión interesante. No se veía exactamente como si estuviera concentrado en la obra o el evento que estaba presenciando. Su mirada, digamos, estaba fija en un punto específico del escenario, y ese punto era donde Hande Erçel estaba. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos muy conocidos, especialmente por su trabajo en la exitosa serie Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtió en un tema de conversación, con muchos fans esperando que su romance ficticio se volviera real. Y sorpresa. Así fue. Después de mucha especulación, confirmaron su relación, y el mundo enloqueció. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad, pero como la vida misma, la historia tuvo sus altibajos. Después de un tiempo anunciaron su separación, lo que dejó a muchos corazones rotos, tanto de los fans como, presumiblemente, de ellos mismos. Y ahora, años después, nos encontramos con esta foto. Kerem, espiando, mirándola a ella. ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Estaba recordando viejos tiempos? ¿O tal vez, todavía siente algo? Son preguntas que nos hacemos todos. La verdad es que el contexto es crucial. ¿Dónde y cuándo ocurrió esto? Bueno, al parecer, el evento en cuestión fue una obra de teatro. Sí, Hande estaba actuando en una obra y Kerem, por lo visto, decidió ir a verla. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Fue solo una casualidad? ¿O había algo más? Empecemos por las posibilidades más obvias. La más sencilla es que Kerem simplemente fue a apoyar a Hande como un amigo que apoya a otro. Es perfectamente normal que a pesar de una ruptura, aún exista respeto y cariño mutuo. Tal vez quería verla actuar, mostrarle su apoyo profesionalmente y quién sabe, tal vez hasta desearle lo mejor. Esta teoría, aunque plausible, no es la más emocionante, ¿verdad? Queremos drama, queremos misterio, queremos saber si el amor puede renacer de las cenizas. Y para eso, tenemos que profundizar un poco más en las posibles razones detrás de la presencia de Kerem en esa obra. Otra posibilidad un poco más romántica es que Kerem, todavía sienta algo por Hande. Tal vez la extraña, tal vez le guste verla brillar en el escenario. Quizás este evento despertó recuerdos, sentimientos que aún no ha podido olvidar. ¡Ay, el amor, qué complicado es! Imaginemos la escena, Kerem sentado en el público observando a Hande en su elemento. La luz de los reflectores, la magia del teatro, la voz de Hande resonando en el recinto. Sería inevitable que su mente viajara en el tiempo, recordando los momentos felices que vivieron juntos. Revisaría mentalmente los recuerdos que forjaron en el set de Love is in the Air, los paseos románticos, las risas compartidas. Este escenario, aunque más sentimental, tampoco es descabellado. Las relaciones, especialmente aquellas que son intensas y públicas, dejan huellas profundas. Es posible que a pesar del tiempo y la distancia, Kerem aún conserve un cariño especial por Hande, un sentimiento que lo impulsó a querer verla triunfar, a presenciar su éxito en el escenario. Quizás incluso guarde la esperanza de que el destino les brinde una segunda oportunidad. ¿Quién sabe? Pero espera, que hay más. También podríamos considerar la posibilidad de que esto sea publicidad. Sí, ya saben, una estrategia de marketing.
Puede que los propios actores o sus representantes hayan orquestado esto para generar expectación, para mantener sus nombres en boca de todos. Después de todo, un reencuentro, un cruce de miradas, siempre es noticia, y si hay algo que les gusta a los medios y a los fans es el drama. Esta hipótesis es un poco más cínica, lo admito, pero no podemos descartarla. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Los rumores, las especulaciones, las noticias falsas, todo se utiliza para mantener el interés del público y por ende aumentar la popularidad de los actores. ¿Sería posible que Kerem y Hande o sus respectivos equipos se hubieran puesto de acuerdo para generar este revuelo? Quizás. Después de todo, Love is in the Air sigue siendo un fenómeno global, y cualquier noticia relacionada con sus protagonistas genera un gran impacto. Un posible reencuentro es un anzuelo perfecto para captar la atención de los medios y mantener viva la llama del interés en sus carreras. Y por supuesto, no podemos descartar la opción más simple. Kerem simplemente estaba mirando a Hande como cualquier persona normal que está viendo una obra de teatro y tiene a una persona conocida en el escenario. Tal vez la estaba admirando como actriz, o quizás simplemente estaba viendo qué tal le iba. No siempre tiene que haber una intención oculta. Esta opción, la más mundana, es quizás la que menos morbo genera, pero es igualmente válida. Kerem podría haber ido a la obra por curiosidad, por interés en el trabajo de Hande, sin ninguna otra motivación. Podría haber sido una simple muestra de respeto profesional, un gesto de cortesía hacia una colega. En resumen, las posibilidades son múltiples y variadas. Cada una de ellas alimenta la imaginación y la curiosidad de los fans, quienes, como detectives aficionados, se dedican a analizar cada detalle de la foto, cada expresión facial, cada gesto. Lo que sí podemos decir con certeza es que la foto generó un gran revuelo. Los fans de ambos actores enloquecieron, las redes sociales ardieron en especulaciones y debates. ¿Están juntos de nuevo? ¿Volverán a ser pareja? ¿Qué significa todo esto? Los comentarios en las redes sociales son un verdadero tesoro de especulaciones. Algunos fans están eufóricos, soñando con una reconciliación romántica. Otros son más cautos, sugiriendo que podría ser una estrategia publicitaria. Y no faltan aquellos que simplemente expresan su admiración por ambos actores, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué estaba mirando Kerem en el escenario? Lamentablemente no tenemos una respuesta definitiva. La foto no es lo suficientemente clara para saber exactamente qué estaba captando su atención. ¿Era su actuación? ¿Era su vestuario? ¿Era simplemente ella, en toda su gloria? ¿Quién sabe? Analicemos un poco más a fondo la imagen. ¿Qué elementos podemos identificar? ¿Cómo podemos interpretar la expresión de Kerem? ¿Qué pistas nos pueden dar sobre sus verdaderas intenciones? La mirada de Kerem es, sin duda, el elemento clave. Se dice que los ojos son la ventana del alma, y en este caso, podrían revelar mucho sobre sus sentimientos. ¿Es una mirada de admiración? ¿De nostalgia? ¿De sorpresa? ¿O simplemente de aburrimiento? La postura de Kerem también podría ser un indicio. ¿Está relajado? ¿Tenso? ¿Apoyado en el asiento? Cada detalle puede sumar a la interpretación general. Otro aspecto a considerar es el contexto de la obra. ¿De qué trata? ¿Qué tipo de personaje interpreta Hande? ¿Hay alguna escena en particular que pudiera haber llamado la atención de Kerem? La ropa y el maquillaje de Hande también son relevantes. ¿Cómo luce en el escenario? ¿Su imagen coincide con la que solíamos ver en Love is in the Air? ¿O ha evolucionado su estilo? Por supuesto, la calidad de la foto es un factor limitante. La imagen es en ocasiones borrosa o poco clara, lo que dificulta la interpretación de los detalles. Pero a pesar de las limitaciones, la foto sigue siendo un detonante de especulaciones, un catalizador de emociones. Lo que sí sabemos es que este evento nos ha dado mucho que pensar. Nos ha recordado la complejidad de las relaciones humanas, la dificultad de olvidar el pasado, y el poder de las imágenes para generar emociones y generar controversia. Las relaciones entre personas famosas como Kerem y Hande están constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada, es analizado y reinterpretado. Es un precio que deben pagar por la fama, por el éxito.
Pero también es un juego, un baile de apariencias, donde la verdad y la ficción se entrelazan constantemente. La verdad es que a veces es mejor no saberlo todo. A veces la intriga, el misterio, son mucho más interesantes que la verdad. Nos permiten soñar, especular y crear nuestras propias historias. Y al final del día, ¿no es eso lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan emocionante? En este caso, la falta de información definitiva nos da la oportunidad de ser detectives, de analizar cada pista, de construir nuestras propias teorías. Y en última instancia, de disfrutar del misterio, del drama, del chisme. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo, pero no del chisme. Espero que les haya gustado la investigación, que se hayan divertido tanto como yo haciéndola. Me encanta sumergirme en estos temas, analizar cada detalle, especular sobre las posibles razones detrás de las acciones de las celebridades. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Kerem estaba mirando a Ande? ¿Creen que hay algo más detrás de esto? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones. Compartan sus pensamientos. ¿Creen que es un gesto de amistad? ¿Una estrategia de marketing? ¿O tal vez hay algo más? Compartan sus teorías, sus corazonadas, sus análisis. La sección de comentarios es el espacio perfecto para debatir, para intercambiar ideas, para conectar con otros fans. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo, y me motiva a seguir trayéndoles los mejores chismes. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que aman el drama y las noticias de los famosos. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Suscríbanse, activen la campanita, compartan el vídeo, dejen sus comentarios, todo esto ayuda a que el canal crezca. Y cuanto más crezca el canal, más contenido emocionante podré ofrecerles. Más chismes, más entrevistas, más análisis, más debates, todo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más sorpresas. Hasta la próxima. Chao, chao.